¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, Josué Campo aquí, esperando que estés muy bien. Y donde quiera que te encuentres, que Dios te bendiga, que este día sea de mucha bendición, que puedas lograr todo lo que te has trazado, poniendo todo en las manos de Dios. Y hoy quiero abrir la palabra, quiero leer un pasaje aquí en Filipenses, una carta que el apóstol Pablo escribe desde una prisión en Roma, una prisión húmeda, fría y bastante difícil por la cantidad de guardias, soldados romanos que custodiaban esta cárcel a los presos, que estaban ahí custodiados por ser sediciosos. A Pablo se lo había acusado de ser alguien que interrumpía la paz romana, que para ellos era algo absolutamente importante. La paz romana era algo que ellos valoraban muchísimo y el apóstol Pablo es considerado como un sedicioso, como alguien que quería causar división en el pensamiento de las personas, y es por eso que lo llevan a esta cárcel y está ahí preso. Pero mientras está preso, el apóstol escucha tras las rejas, en las paredes externas, escucha frases que los soldados romanos manejan y los llevan a consideración para sus vidas y las repiten vez tras vez, día tras día, hora tras hora, en cada cambio de guardia. Ellos tenían frases que proclamaban acerca de César, que era el emperador, y acerca de Roma, que era aquel imperio donde ellos manejaban todo el mundo de ese entorno, y ellos pensaban que Roma era la capital de las victorias de las guerras, y Roma manejaba todo ese entorno. Por lo tanto, ellos tenían frases como la siguiente: para mí el vivir es César. Para mí el vivir es Roma. Y ellos vivían con esa pasión en su corazón de decir cada vez, cada cierto tiempo, y repetir vez tras vez: para mí el vivir es César, para mí el vivir es Roma. Y tenían en su mente lavado ese cerebro, ese pensamiento de que para ellos vivir era César. Es decir, su vida ya no era suya, su vida era de César. Le pertenecía al emperador, le pertenecía a Roma. Ya no tomaban decisiones por sí mismos, sino a través del pensamiento de César y a través del pensamiento de Roma. Ese era su estilo de vida. Y ellos, a través de esas frases, querían lavar el cerebro de los presos. Querían imponer su pensamiento a través de lo que ellos decían vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Como se dice, en un disco rayado, ¿no? Que está una y otra vez sonando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esa es la forma en que muchas veces se penetra un pensamiento. Cuando alguien repite una cosa vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, uno se lo va creyendo y cada vez que lo repite más, lo va haciendo suyo, lo va haciendo un pensamiento propio. Pero Pablo, en esa fría prisión y húmeda y muy difícil de estar en ese hospedaje, en ese lugar, Pablo entiende que hay un pensamiento en esa gente que quieren cambiar la mentalidad de los presos, y él elabora su propio pensamiento. Y en Filipenses 1:21 escribe lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se dejó llenar del pensamiento de para mí el vivir es Roma o para mí el vivir es César, sino que él dijo: para mí el vivir es Cristo. Él puso su propio pensamiento. No se dejó gobernar por la mentalidad romana y de aquellos soldados que estaban dando vueltas a la prisión, custodiando esa cárcel, diciendo cada vez que marchaban por ahí: Cristo, Roma, para mí el vivir es César, para mí el vivir es Roma, sino que automáticamente Pablo dice: no, para mí el vivir es Cristo. Y sabes, esa es la manera con la que este mundo, el hoy en día, actúa, queriendo lavar nuestro pensamiento, queriendo lavar nuestro cerebro. Y si no metemos lo correcto en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, si no nos llenamos de Cristo, el mundo va a lograr hacer su objetivo. ¿Cuál es? Que rindas culto a César. En este caso, que rindas culto a este mundo, que te llenes del pensamiento de este mundo, que te dejes gobernar por lo que este mundo está diciendo a través de tantas cosas.
Y es que este mundo tiene su propio pensamiento muy lejano a lo que Dios dice en su palabra. Este mundo quiere implantar un pensamiento que te va a alejar de los caminos de Dios. Este mundo está gobernado por Satanás, el enemigo de nuestras almas. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, el maligno quiere lograrte apartarte del camino de Dios, quiere lograr que en tu vida se aleje de la presencia de Dios, que tu pensamiento no esté hacia Jesucristo, no esté hacia la cruz, no esté hacia las cosas de Dios. El enemigo quiere que tu pensamiento esté volcado hacia las cosas materiales, hacia las pertenencias, hacia las cosas de este mundo, hacia la carne, hacia las cosas que no valen la pena y que se van a quedar aquí y que van a perecer. Pero nuestra mirada, como Pablo, debe estar puesta en lo eterno. Pablo se pudo haber estado quejando en esa cárcel y de repente congraciarse con los guardias y decirle, sí, también para mí el vivir es César, sácame de aquí, ayúdame, quiero salir, ya no quiero estar en esta prisión. Sin embargo, él se reveló en su pensamiento y dijo, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No solamente el vivir es Cristo, sino que morir también para mí es ganancia porque voy a estar directamente con Él. Ya no voy a estar en esta prisión con estos barrotes, con estos muros, con este frío, esta humedad, estar aquí sufriendo y escuchando a gente que está hablando sobre algo que me quiere quitar el pensamiento de Cristo, me quiere sacar la cruz de mi cabeza. Y Pablo elabora su propia convicción diciendo, para mí el vivir es Cristo. Y me encanta pensar ¿cómo sería nuestra vida si tendríamos que elaborar nuestro propio pensamiento? ¿Cómo sería la frase que tú elaborarías si estás en una situación parecida? ¿Haces lo mismo que hacen los demás? ¿Dirías, sí, para mí también vivir es César y yo también quiero salir de esta cárcel, quiero estar con ustedes? ¿O dirías, no, para mí el vivir es Cristo? Y es una línea muy fina y muy delgada que muchas veces la cruzamos. Y pensamos que congraciarnos con el mundo y hacer lo mismo que el mundo hace nos va a llevar a un propósito bueno, pero realmente es un propósito malo. Por lo tanto, tal vez debemos pensar cómo sería nuestra respuesta ante las situaciones que este mundo nos quiere poner o demanda de nosotros. Que nuestra fe esté tan firme que cuando llegue el momento de que alguien quiera lavar nuestro cerebro, implantar un pensamiento diferente, nosotros podamos tener la capacidad de pararnos firme en la cruz de Cristo y decir, para mí el vivir es Cristo. Y eso es algo como un desafío que podemos pensar el día de hoy. Una meta para el día de hoy, pensar y decir, hoy cuando tenga la oportunidad de pararme firme y tener un pensamiento crítico y un pensamiento que me ayude a defender mi fe, yo pueda decir, para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo estaba todo el tiempo preparado, pero aún así recibía ataques a su mente, a su capacidad, a su cerebro. Él podía tal vez decir, sí, también para mí el vivir es César, deme comida, por favor, tengo hambre, tengo frío, tráigame una cobija, está bien, yo también voy a decir que para mí el vivir es Roma, el vivir es César. Sin embargo, dijo, para mí el vivir es Cristo. Se fue en contra la corriente. Muchas veces, ir en contra de la corriente no va a ser popular, no va a ser algo agradable. Tal vez te van a poner a un lado, tal vez te van a dejar fuera del camino. Sin embargo, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que realmente vale la pena para tu vida? ¿Ser parte de uno más del montón o ser diferente para la causa de Cristo? Para mí, el vivir es Cristo. Y esa es la frase que hoy yo quiero tener en mi mente, para que el mundo no tenga acceso a la mente mía y pueda implantar en mi mente otro pensamiento, sino que el vivir es Cristo. Ármate del mismo pensamiento. Busca más la presencia de Cristo. Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones,
Y eso va a hacer que cantemos himnos y cánticos espirituales, que de nuestro ser salgan palabras de gratitud, de alabanza, de honra al Señor. No te llenes de lo que el mundo está diciendo. El mundo te va a decir un montón de frases. Para mí el vivir es César, para mí el vivir es Roma. Pero tú puedes decirle, para mí el vivir es Cristo. El día de hoy te animo a que puedas pensar en esto. ¿Qué está en tu pensamiento? ¿Qué es lo que está gobernando tu mente? Eso es lo que va a dirigir tu vida. Por lo tanto, si Cristo está en primer lugar, si Cristo está en tu vida como aquel que para ti el vivir es Él, vas a tener la victoria de tu lado. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.